Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas. Soy vuestro hermano Emilio, Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros una nueva reseña después de tanto tiempo, esperando a que llegara aquí a España, y por fin ha llegado. En ciertas librerías aquí en Madrid, en Barcelona, creo que ya las tienen. En Madrid por lo menos sí que la tienen. Así que aquí tenemos la reseña por fin tan esperada de la Biblia de estudio de teología bíblica de Dick Carson, ¿verdad? Primeramente vamos con los diámetros que tiene de altura. De anchura tiene 24 centímetros de alto por 16 de ancho y 0,5 milímetros de grosor. Tiene unas 2.565 páginas, que no son pocas, y tiene un peso de 1,982 kg. Esta viene en el formato de tapa dura, viene con un cobertor, ahora lo veremos. También la tienes en color de café, con índice o sin índice, y luego está la de imitación de piel en color negro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la Biblia primeramente por dentro, y vamos a disfrutar de esta reseña. Amén, que Dios os bendiga. Vamos a meternos ya de lleno. Venga, vamos allá. Bien, bendiciones mis hermanos. Pues nada, ya estamos aquí de lleno para hacer la reseña. Deciros en primer lugar, ante todas las cosas, disculparme si durante el vídeo escucháis que vais a notar que no estoy muy bien de la garganta. No, la verdad es que la Biblia la tengo desde hace ya un tiempo atrás, pero a causa de que estuve, bueno, pues bastante con una gripe. Y bueno, aún estoy un poco cogido porque, claro, estamos en un tiempo donde ya empecé a la calor, aquí por lo menos en España, y de hecho pues estamos empezando a ver un poquito así de frío, y bueno, lo que pasa, ¿no? Que nunca terminas de mejorarte bien. Pero bueno, vamos a lo que es la reseña. Bien, deciros, este viene con el formato tapadura y con un cobertor. Bien, vamos a leer lo que pone aquí detrás, por la parte de atrás. A ver, Dick Carson es un gran teólogo, un hermano que tiene una trayectoria, si no me equivoco, creo que es uno de los fundadores de Coalición por el Evangelio. Entonces, deciros que es un hermano, un teólogo muy recomendable, tiene unos libros muy buenos. Y vamos a leer un poquito por la parte de atrás, ¿vale?, acerca de esta Biblia. Bueno, como siempre, hay que darle un aplauso a Editorial Vida, que nuevamente nos proporciona siempre una letra exclusiva fácil de leer, como es Comfort Print, sin que un aplauso para ellos, la verdad. Una letra, pues, tiene una tipografía número 9, una letra bastante legible para leer. Y bueno, vamos a ver. Dice: maravíllate con la gran historia, disfruta cada detalle. La teología bíblica le permite reflexionar sobre los relatos y temas concretos de las Escrituras y además observar cómo encajan en la grandiosa narrativa divina. Con 3 artículos que introducen la teología bíblica y 25 artículos que profundizan los temas clave de las Escrituras, la NBI, la nueva versión internacional, Biblia de Estudio Teología Bíblica, le equipa para seguir el desarrollo de la historia de Dios. Las introducciones a los libros y secciones de la Biblia, combinadas con 20.000 notas de estudio versículo por versículo, le ayudarán a entender de forma más clara cada porción de las Escrituras. Texto completo de la nueva versión internacional, 28 artículos con valor teológico de autores como Tim Keller y Kevin DeYoung, 20.000 notas de estudio, cientos de fotos a todo color, más de 90 mapas y más de 60 gráficos, introducciones completas a los libros, más de 60 colaboradores de confianza, referencias cruzadas y la concordancia completa de la NBI, edición de una columna, letra exclusiva, fácil de leer, con Comfort Print, Editorial Vida. Bien, pues nada, vamos adelante. Este es el cobertor de papel. Aquí tenemos un poquito, vamos a quitarlo, que es tapa de color azul cielo, muy bonito. Y aquí nos cuenta un poquito la nueva versión internacional, el resultado del proceso de traducción, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos habla aquí un poquito de Dick Carson, quien es Dick Carson, editor general, profesor del Nuevo Testamento, Divinity Evangélica Trinidad, de la escuela en Illinois, presidente y miembro fundador de Gospel Coalición, en fin, un predicador muy solicitado, autor y activo y conferenciante invitado en entornos académicos y eclesiásticos de todo el mundo. Carson obtuvo un máster en divinidad en Central Bautista, en el Seminario Bautista de Toronto, y un doctorado en el Nuevo Testamento de la Universidad de Cambridge.
ha escrito o editado cerca de 60 libros y muchos de los cuales han sido traducidos en otros idiomas. ¿Vale? Bien, pues la verdad es que el hermano, sinceramente, es un gran teólogo, un hermano confiable donde podemos confiar, ¿no?, en los libros que el hermano haya podido hacer. Bien, tapa dura, color azulito cielo, color azul cielo. Esta viene con una cinta separadora nada más, por ejemplo la edición de café, en tono de café, con índice tanto con uñero como sin uñero, viene con 2, esta viene con 1, pero bueno, vamos allá. A ver, aquí parece ser que se está yendo un poquito bien. Nueva versión internacional, Biblia de Estudio de Teología Bíblica. Sigue el plan redentor de Dios, cómo se desenlaza en las Escrituras. La verdad es que, bueno, esto salió el 4 de octubre del 2022, salió, pero, claro, podías comprar por online, en plataformas como por ejemplo Amazon, pero el problema estaba que no en todos los lugares, ¿verdad?, era compatible. Aquí, por ejemplo, para poder haberla comprado en ese tiempo, tenías que pagar un dinero adicional para poder adquirirla aquí a España, ¿no? La verdad es que sería un poquito elevada de precio. Pero bueno, gracias al Señor que ya la tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos la página donde habla de la guía rápida, un poquito nos habla de cómo podemos desenvolvernos en esta Biblia, qué es esta Biblia de estudio, qué me ofrecen las características de esta Biblia de estudio. Ahí está lleno de sistema de referencias cruzados, hay notas de estudio, hay mapas gráficos, ilustraciones. Es una Biblia ilustrada a todo color, como hay otras Biblias que tenemos también en el mercado, como la Holman, como la Biblia, por ejemplo, Tras las huellas del Mesías, en el mundo hispano, en fin, hay unas cuantas por ahí más también, ¿no?, que son ilustradas. A mí personalmente me encanta una Biblia ilustrada, le da mucha más vida a una Biblia. Y bueno, tiene artículos, tiene una concordancia de la NBI, en fin, es una Biblia muy completa, una Biblia... la teología bíblica. La teología bíblica lo que estudia es, digamos que coge todo lo que es toda la historia, ¿verdad?, en base a un tema principal y de un modo históricamente va estudiando los libros, independientemente de todos los libros de la Biblia, con un plan, un propósito, ¿no?, con el fin de que Dios, a través de toda la historia, llevar a cabo ese plan redentor, ¿no?, ese plan, ese propósito que Dios tiene, que al final es llevar, digamos que al ser humano a los pies de Cristo, ¿no? Entonces vemos como de algún modo independiente la teología bíblica estudia independientemente cada libro de la Biblia con el único fin y plan de llevar todas las personas a la finalidad, a ese plan redentor que es llevarlo a los pies del Señor, ¿verdad? Eso es lo que es, un poquito resumidamente, de otra manera, de otro enfoque, podríamos definir lo que es el estudio de la teología bíblica, ¿verdad?, que estudia independientemente cada libro históricamente y de toda la Biblia completa, ¿verdad? Como Dios muestra su plan y sus propósitos. Aquí tenemos la tabla de contenidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Aquí tenemos los mapas que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos los mapas que vamos a encontrar y que nos van a ayudar a poder ubicarnos muy bien, mejor, en el texto que estemos leyendo, y nos va a ubicar las situaciones geográficas, ¿no?, de cada ciudad. Luego tenemos aquí todos los gráficos que aparecerán, ¿verdad?, en toda la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí tenemos las ilustraciones y los modelos, y aquí tenemos los artículos que nos van a aparecer al final de la Biblia. Después de la concordancia tenemos una serie de artículos, ¿verdad?, que nos hablarán de la teología bíblica, hablando por ejemplo de la historia de la Biblia en la teología, la visión general bíblico-teológica de la Biblia, el pecado, el pacto, la ley, el templo, el sacerdote, el sacrificio, el exilio, el reino de Dios, la filiación, la ciudad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí abreviaturas y transliteraciones, abreviaturas que vamos a encontrar, que es muy importante saber
esas abreviaturas, ¿no? ¿Qué significan y a qué pertenecen? Aquí tenemos las tres transliteraciones. Aquí tenemos los agradecimientos del hermano, de hermanos que han colaborado en esta Biblia de estudio. Se cuenta que esta Biblia de estudio, si no recuerdo mal, en el año 2000, en el 2018, si no recuerdo mal, me parece que salió a la venta, salió y se publicó en inglés. Y claro, 4 años después, pues aproximadamente es cuando llegó traducida al castellano, ¿verdad? De ahí que salió en el 2022 y salió a la venta pues el 4 de octubre, pero en inglés salió aproximadamente solo ya por el año 2018 aproximadamente. Y o sea que ellos ya no se estaban ganando la mano, los americanos, los hermanos americanos ya no se estaban ganando la mano. Bien, aquí es, bueno, la página de agradecimiento de todos los hermanos que han colaborado. Aquí tenemos el equipo editorial que han trabajado también, el editor general que es él y otros hermanos también que han sido asociados juntamente con él. Aquí tenemos los colaboradores de las notas de estudio, cada hermano, ¿verdad? Veremos cómo en cada libro, de los 66 libros que tiene la Biblia, bueno, pues todas las notas de estudio que tenemos a pie de página, pues han sido unos ciertos hermanos, ¿verdad?, que han aportado, ¿verdad?, según el conocimiento bíblico y el estudio que los hermanos tienen, ¿verdad?, para hacer esas notas de interpretación del texto bíblico, ¿no?, lo que realmente el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Aquí tenemos el prefacio del editor, el porqué de esta Biblia, ¿no?, y qué importante es poder llevarla al mundo hispanoamericano, ¿verdad?, a la lengua castellana, y también que podamos ser bendecidos, ¿verdad? Yo os recomiendo que leáis el prefacio, porque la verdad es que es muy edificante. Yo lo recomiendo, el prefacio del editor. Luego tenemos una nueva versión internacional, una Biblia que no por todo el mundo es muy querida ni muy apreciada, pero sí que es verdad que en Latinoamérica pues es muy bien aceptada, y es verdad que hay diversidad de opiniones en cuanto a esta versión, en cuanto a esta traducción. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Para mí es una buena versión, una buena traducción. Así que, particularmente yo nací desde hace muchos años con la Reina Valera del 60, pero creo que no tenemos que encerrarnos simplemente con la Reina Valera del 60, que es muy buena Biblia, por supuesto, y de hecho nos conocemos muchos textos de memoria que impactan y han impactado nuestros corazones y siguen impactando a través del lenguaje de la Reina Valera del 60, pero es verdad que hay otras versiones, las cuales pues también debemos de tener, de cortejar, en cuanto hay un texto, bueno, pues a veces complicado o que no llegamos a tener una comprensión clara, es bueno cotejarlo con otras versiones donde nos dan un entendimiento más claro, ¿verdad? Un lenguaje más actual, más sencillo, y lo podemos entender igual. Así que yo soy una persona bastante abierta a tener siempre diferentes versiones de la Biblia y poder cotejar, ¿verdad?, los textos de manera que al final tengamos una comprensión clara de lo que el Señor nos quiere hablar. Bien, aquí tenemos una cronología tanto del Antiguo Testamento, una línea de tiempo histórica bíblicamente, ¿verdad?, en los tiempos de Abraham, en el periodo, en fin, ¿no? Yo no voy a ponerme aquí porque desde aquí atrás no ven muy bien, era patriarcal, tengo el trípode delante, así que aquí tenemos la cronología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo os recomiendo que le echemos un vistazo a que aparecen siempre los reyes de Israel. Sabemos que Israel fue dividido en las 12 tribus, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron al sur. La tribu de Judá y de Benjamín se quedaron al sur, ¿verdad? Y bueno, ahí sabemos que, bueno, deciros, para cada sección vamos a ver una introducción. En este caso vamos a ver una introducción del Antiguo Testamento. Siempre vamos a tener una introducción del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí tenemos el autor, el hermano Alexander. Aquí tenemos una introducción que nos va a hablar un poquito acerca de lo que es todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego vamos a tener una introducción, lo que es al Pentateuco, o la Torá. Pentateuco, la palabra en griego, significa 5, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Una introducción al Pentateuco, donde nos va a hablar, fijaros bien, qué mapas, en color, aquí viene con imágenes, ¿verdad? Fotos a todo color. Y una explicación bastante exhaustiva
acerca de la Torá, acerca de los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? De Génesis a Deuteronomio, donde nos va a dar mucha luz acerca de cómo se compuso, ¿verdad?, esos 5 libros, de qué tratan. Aquí vemos, por ejemplo, la fotografía, ¿verdad?, del tabernáculo o del santuario, como una réplica, ¿no?, del santuario, de cómo se hacía. Era tipo una tienda de campaña y la montaban en el desierto, y vemos, ¿verdad?, el lavacro, o me imagino que será el altar de bronce, aunque el altar de sacrificio creo que es de otra manera. O sea, esto es una réplica, ¿verdad? Bien, pues todo esto la verdad es que es edificante poder leerlo y poder disfrutarlo. Y aquí ya tenemos introducción al Génesis, una introducción bastante exhaustiva, con mapas incluidos, ¿verdad? Donde vemos Génesis y la historia, Génesis y la teología. Aquí vamos a ver Génesis y el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el bosquejo general, ¿verdad? Y luego tenemos Génesis. Bueno, aquí el Génesis en principio abarca, vemos que en la escritura, lo que es el texto, está solamente en una columna, aprovechando toda la página. Aquí tenemos las referencias cruzadas, aquí en más pequeñito, ¿verdad? Y luego aquí tenemos en columna de 3, en un color azul pastel, los comentarios bíblicos a pie de página, ¿verdad? Versículo a versículo, ¿verdad? La verdad es que la letra está muy bien, es una tipografía 9, es bastante legible, la hoja es muy blanquita, la hoja se nota que es muy buena calidad, y lo que es el comentario, las notas de comentario aproximadamente yo calculo que serán bueno, pues si esto es un 9, un 8,5 aproximadamente. Es bastante legible también, repito, aquí tenemos lo que es el texto, ¿verdad? En otras partes de la Biblia vamos a ver que va a abarcar casi toda la hoja, no siempre va a venir con espacios en blanco, pero aquí la han hecho en plan tipo, como si fuera un tipo salmo, tipo poema, ¿verdad? Y la quiero hacer de esa manera. Aquí tenemos referencias cruzadas, repito, por segunda vez. Bien, pues vamos a la parte, vamos a tener otra sección. Vamos a ver, yo aquí lo he calificado un poco. Aquí termina Deuteronomio, ¿verdad?, que sería el último libro del Pentateuco, y aquí tenemos una introducción a los libros históricos, que abarca desde Josué hasta el libro de Esther. Estos son los libros históricos, desde Josué hasta el libro de Esther, ¿verdad? Una introducción, los libros históricos. Y aquí exactamente lo mismo, te viene un estudio y con muchísima información, con gráficos, fotografías acerca de los libros históricos, ¿verdad? Historia de la gracia de Dios y la respuesta humana, libros de historia, temas de los pactos. Estos libros embozan los principales eventos de la historia de Israel, desde su entrada a la tierra de Canaán hasta el final de la monarquía, el regreso de los judíos y la reconstrucción de la provincia judía de Israel. Y aquí tenemos, por ejemplo, introducción a Josué, ¿verdad? Una introducción al primer libro, después de Deuteronomio, el libro de Josué, una introducción, fijaos bien, con sus mapas, la verdad es que temas teológicos, o sea, aquí vamos a encontrar una maravilla de introducción, y siempre el tema teológico te habla del tema principal del libro, ¿verdad?, teológicamente hablando, y el bosquejo general, ¿no? Y bien, aquí por ejemplo ya vemos ya un poquito lo que es la columna. Viene en una columna abarcando casi prácticamente toda lo que es la página. Aquí tenemos las referencias cruzadas, repito nuevamente, y aquí ya tenemos en columna de 3 todo lo que son los comentarios a pie de página, ¿verdad?, explicándonos y dándonos una explicación clara, interpretando el texto exegéticamente de lo que el texto realmente nos está enseñando, ¿no?, y lo que el Espíritu Santo quiso hablar. Y bueno, la verdad es que nos da unas aclaraciones muy buenas. Deciros, es una Biblia muy equilibrada, ¿vale? No puedo deciros que ni esta Biblia tiene un tema escatológico que se incline por el dispensacionalismo, ni tampoco es amilenial, porque te das, digamos que un punto equilibrado de todo, ¿verdad? Así que no se inclina, no veo yo que se incline más por un lado que por otro. Sí, yo siempre intenta respetar todos los temas principales. Sí que es verdad que su línea no es continuista, es cesacionista en el tema de los dones, pero sí que es verdad que el tema escatológico bastante equilibrado, te habla del milenio, bueno, pues te habla de las posturas que hay, milenial, permilenial, en fin, ¿no? Y bueno, me gusta por eso, ¿no? Por ejemplo, hay otras Biblias que también son bastante equilibradas. En el caso de la Biblia de estudio NBI, también de Editorial Vida,
Bueno, pues es una Biblia que también es bastante equilibrada, que viene con 20 minutos de estudio. Es una Biblia que creo que ya no está fuera de edición, o sea, ya no la hacen. Quizás ciertas librerías la puedan tener, y también es bastante equilibrada, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esta, te puedo decir que es una Biblia bastante buena en ciertos comentarios. Hay algunos en los cuales pues, yo me hubiera gustado, por ejemplo, cuando vamos a Génesis 6 y que te habla de los hijos de Dios, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera dicho otra cosa a la cual no me esperaba, en el sentido de que, bueno, te da varias interpretaciones de Génesis 6 cuando hablan de los hijos de Dios, ¿no? Y bueno, te dice que los hijos de Dios, pues bueno, pues hay varias interpretaciones. Una de ellas que son los hijos de Set, de la descendencia de Set, que tuvieron hijos, o sea, que tuvieron relaciones con las hijas de Caín, ¿no? Otras que dice, no puede ser que sean ángeles caídos, demonios, porque los ángeles de algún modo no se pueden dar en casamiento ni se pueden casar. Eso Jesús mismo nos lo dijo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la Biblia de MacArthur claramente te dice verdaderamente que esos hijos de Dios, que no tiene que ver nada con el libro de Job, que esos sí que eran ángeles buenos, o sea, ángeles que eran consagrados para Dios. Aquí por ejemplo en Génesis 6, esos hijos de Dios eran ángeles caídos, o sea, demonios, que realmente cogieron cuerpo de hombre, digamos que los poseyeron y tuvieron relaciones con las mujeres, ¿no? Bueno, de ahí que salieron los Nefilim, los gigantes y tal. Bueno, esa es la interpretación que yo más me inclino, ¿no? Ellos dan otra, ¿no? O sea, algo, en fin, pero bueno, eso ya es cuestión de que tú ya lo leas, y sobre gustos no hay nada escrito, ¿verdad? No siempre a veces todos los comentarios a veces nos dan la respuesta que uno a lo mejor nos gustaría que diera, ¿no? O digamos la postura que nosotros creemos, más bien es esa, ¿no? Que a veces tenemos en la mente una postura en la cual pensamos, ¿no? Que es lo más correcto, y cuando te dan otra te quedas un poco así, ¿no? Pero bueno, las notas de comentarios, os digo, os repito, son muy buenas y muy equilibradas. Aquí vemos, ¿verdad? El libro de Josué con sus mapas a todo color. Bien, vamos a seguir más adelante porque si no esto se me va a alargar. Luego tenemos una introducción, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí lo tengo, separado ya, con separadores. España, oramos por ti. Esto es del año Catapum, ni me acuerdo de qué años. Pero estamos en esta etapa, ahora mismo en España, oramos por ti. Bien, aquí tenemos introducción a los libros sapienciales y poéticos, que abarca desde el libro de Job al Cantar de los Cantares. Repito, desde el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Una introducción, fijaros bien qué fotografía más bonita, con qué montaña, con qué lago, precioso. Libro de sapienciales y poéticos, ¿verdad? Y aquí tenemos una fotografía. Aquí tenemos todo el estudio acerca de los libros poéticos que abarcan, ¿verdad? Y que nos hablan, bueno, pues sabiduría. El libro de Job, que creo que fue el primer libro escrito, si no recuerdo mal, del Antiguo Testamento. ¿Vale? Aquí vemos también este mapa geográfico, posibles ubicaciones de Uz, ¿verdad? La región de los caldeos. Bien, aquí tenemos el libro de Job, un libro precioso. La verdad es que tenemos que aprender del hermano, porque sinceramente lo que pasó hoy día, muchos de nosotros no creo que tengamos ese temple como tuvo él, ¿no? Esa fe, que aún incluso su mujer iba en contra de él, pero como Dios al final Dios lo prosperó y lo bendijo, ¿verdad? Por esa integridad que él tenía en su corazón para con Dios. Bien, tenemos otra introducción a los libros proféticos, que aquí abarcan tanto los profetas mayores como los profetas menores. Recordaros que los profetas mayores abarcan Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas y Oseas, si no recuerdo mal. No, hasta Daniel, porque luego son los 12 profetas menores, ¿verdad? Que va desde Oseas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, desde Oseas hasta Malaquías son los profetas menores, y desde Isaías hasta Daniel son los profetas mayores, ¿verdad? ¿Por qué se dicen profetas mayores y los profetas menores? Bueno, muy sencillo. Los profetas mayores porque los libros son más extensos, ¿verdad? Al ser más extensos son los profetas mayores. Los 12 profetas menores, ¿por qué? Porque son libros más cortos, no tienen mucho más, no hay que darle mucho más vueltas a la cabeza, ¿eh? Es así.
Introducción a los libros proféticos, que abarca desde el libro de Isaías hasta el último, que es Malaquías, en nuestra versión de Biblia. Ahí ustedes saben que la nueva versión, por ejemplo, la Biblia Testal, cuarta edición, el orden cronológico de los libros no es exactamente igual, sino que tiene el orden cronológico según la Biblia hebrea, ¿verdad? Por lo tanto, el último libro no es el libro de Malaquías, es otro. Bien, a lo que vamos. Aquí tenemos el periodo entre los dos testamentos, o el periodo intertestamentario, ¿verdad? Que abarca, aquí termina Malaquías, y aquí empezaría, por ejemplo, el Malaquías, aquí tenemos un pequeño gráfico, un gráfico de Malaquías hasta llegar a Cristo, ¿verdad? El profeta de Malaquías hasta llegar a Cristo. Hay un proceso de 400 años aproximadamente, donde hay un silencio, que no se levanta ningún profeta en ese tiempo, y donde hay una serie de guerras entre los romanos con los griegos, ¿verdad? Se levantan los macabeos, los asmoneos, la familia de los macabeos. Hay una guerra entre judíos, entre los griegos. En ese tiempo, en ese transcurso, los verdaderos sacerdotes del templo son expulsados y se van al Qumran, y ahí se forman, digamos que los esenios, la secta de los esenios. Bueno, es que pasa una serie de cosas, ¿no? En esos 400 años de guerras, griegos con judíos, judíos con griegos, con romanos. Bueno, esto es algo precioso, algo que realmente debemos de leer y debemos empaparnos y conocer la historia para no ser necios e ignorantes, ¿no? Ni neófitos. El Señor quiere una iglesia donde estemos siempre instruidos, que tengamos conocimiento no para ser simplemente estudiantes y ser cabezones, en el sentido de solamente tener conocimiento teológico, no, sino que es bueno el tener conocimiento de las Escrituras, porque por medio de ellas Dios nos habla, por medio de ellas es la manera como Dios nos va a ministrar, y por medio de ellas es la mayor revelación que podemos tener después de Cristo, ¿verdad? Entonces es a través de la palabra de Dios que podemos conocer mejor al Señor, y podemos entenderlo y comprenderlo, y poniendo su palabra en práctica, que de esa manera es como vamos a crecer, a madurar, y de ese modo vamos a adquirir el carácter de Cristo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos Flavio Josefo, un historiador judío, ¿verdad? Que tuvo muchos escritos, algunos escritos de ellos en la guerra de los judíos, y bueno, hablaba también algunos de ellos hablando de Jesús. Y luego tenemos aquí, la verdad es que es bastante exhaustivo, el estudio de este periodo de tiempo, en el periodo intertestamentario. Y nada, termina aquí, por ejemplo, y aquí tenemos ya lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí tenemos una introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Que abarca desde el Evangelio de Mateo hasta el último libro, que es Apocalipsis, ¿verdad? Aquí tenemos los libros del Nuevo Testamento, el proceso de gestación del Nuevo Testamento, posiblemente hablará de los rollos, de los manuscritos. Bien, algo muy relevante y que creo que necesitamos conocer y entender. Y aquí tenemos una introducción a los evangelios y hechos de los apóstoles. A mí, por ejemplo, hay un dato que me muy curioso, porque me llama la atención. John MacArthur decía, en algo que leí acerca de un artículo, decía: yo creo que no se debería de llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que realmente fundó la Iglesia, fue el Espíritu Santo que, al ser derramado en su Iglesia, realmente fue la que santificó a su Iglesia, y la que fue el Espíritu Santo fue el que realmente hizo que la Iglesia avanzara, ¿no? A través de los siervos de Dios que Dios escogió, ¿verdad? Por su soberana voluntad. Pero es verdad, ¿no? Los evangelios y los hechos de los apóstoles. Y aquí también abarca por los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. No solamente los evangelios, sino también los hechos de los apóstoles. Bueno, deciros que las letras de Jesús, bueno, aquí tenemos la introducción a Mateo, el primer libro de Evangelio de Mateo, que fue un apóstol de Jesús, que va dirigido a los judíos y que presenta a Cristo como rey. Y bueno, aquí vemos ¿no? Las letras de Jesús no son en rojo. Aquí tenemos las referencias cruzadas, aquí tenemos lo que es el texto en una columna, y seguidamente tenemos lo que son las notas de estudio a pie de página, ¿verdad? La tenemos en columna de 3. Aquí verás como aquí aparecen unas letras muy pequeñas donde te da y resalta ciertos textos, ¿no?
como que son relevantes, ¿no? Que son importantes, o que a lo mejor no aparecen, digamos que en el manuscrito original y aparece de otra manera, ¿no? Con otro nombre. Por ejemplo, aquí dice, aquí en la B dice levantarse. Aquí en la O dice sabio, literalmente magos. Bien, la letra de Jesús, repito, no son en rojo, me hubieran gustado que hubieran sido. Fijaros bien qué mapas tenemos aquí, qué mapas geográficos para meternos más de lleno en lo que es en el texto y ver cómo Jesús de algún modo abarcó tanto Judea como Samaria como Galilea. Donde más realmente Jesús estuvo es por la zona de Galilea, Capernaum, Nazaret, en fin, toda esa zona, ¿verdad? Y toda la parte de Judea también. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico del templo de Herodes, que el templo de Herodes realmente es el segundo templo, es el templo de Zorobabel, ¿verdad? Y el tercer templo, pues estamos a la espera de que de algún modo se pueda cumplir la profecía de Daniel y pueda ser levantado. Bueno, ya creo que ya me conocéis mi postura escatológica con eso. Con eso ya que he dicho, ya he dicho bastante para los entendidos de la palabra, ¿verdad? Yo sé que no todos lo comparten, pero creo que esas cosas debemos de respetarnos como hermanos. Es igual que yo sea dispensacional, que usted sea milenial. En Cristo somos todos uno, que es lo importante. El tema escatológico son temas secundarios y creo que eso son cosas con las cuales no nos debe dividir la teología ni todas estas cosas, ¿verdad? Que muchas veces lo que hacemos más es daño unos a otros, criticándonos y diciéndonos y riéndonos unos de otros. No debemos de hacer eso, sino amarnos en Cristo y saber que lo principal, la piedra fundamental, la piedra angular es Cristo, y si eso lo tenemos claro y todo lo que abarca la doctrina de la cristología lo tenemos claro, lo demás es secundario, ¿verdad? No importa que yo sea dispensacional, que otro sea milenial, al fin y al cabo estaremos con el Señor ante su presencia y gozando, ¿verdad?, de todos los beneficios que el Señor nos va a proporcionar y de esas coronas de gloria que nos va a dar el Señor, ¿verdad? Bien, pues aquí tenemos lo que ya es el Nuevo Testamento, algunos gráficos. Aquí tenemos Armonía de los Evangelios, que son unas cuantas páginas, ¿verdad? Luego tenemos aquí, bueno, introducción a los Hechos de los Apóstoles, el bosquejo general. Y bueno, ya aquí tenemos introducción a las epístolas pastorales. Introducción a las epístolas, y digo pastorales porque entre ellas van las pastorales, pero bueno, las epístolas que escribe el apóstol Pablo y el libro de Apocalipsis, que aquí abarca el libro de Romanos hasta el libro de Apocalipsis. Una introducción a las epístolas y el libro de Apocalipsis. Aquí vemos como si fuera el circo romano, el fondo, si te das cuenta, ¿verdad? Donde tantos, posiblemente, no sé si sea romano o sea griego, posiblemente puede ser que sea griego, no sé, pero bueno, las epístolas y el Apocalipsis, la clasificación de las epístolas del Nuevo Testamento, Hebreos y las epístolas generales, en fin, epístolas del Nuevo Testamento en su contexto antiguo, resumen de las epístolas del Nuevo Testamento. Bueno, la verdad es que esto, aquí vemos con una estatua de una mujer vistiendo. Aquí vemos la fotografía, aquí vemos interpretación de las epístolas del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos ya la epístola de Romanos, una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, donde, bueno, pues la columna central del Evangelio se encuentra aquí. Está la columna vertebral del Evangelio. Si quieres saber qué es el Evangelio, vete a Romanos, donde nos habla su tema principal, la justificación por la fe. Así que presenta el plan de salvación de una manera tremenda, del capítulo 1 hasta casi el capítulo 11. Vemos cómo el Señor muestra el plan de salvación y nos muestra cómo tanto mujeres como hombres, judíos como no judíos y gentiles, todos son pecadores delante de Dios y que necesitamos de la gracia soberana de Dios, ¿verdad? Bien, pues aquí tenemos el libro de Romanos. Por cierto, yo tengo en mi canal, unos cuantos vídeos que he subido acerca de Romanos. Dios mediante, si Dios me lo permite, pues estaré subiendo toda la carta entera. Tuve que cortar por unas circunstancias y tuve que dejarlo, pero si Dios mediante quiero volverlo a retomar y seguir todo el libro de Romanos para terminar el estudio, y espero que sea de bendición cuando empiece con ellos. Bueno, aquí tenemos todos los artículos que tenemos, de los que en un principio hemos estado hablando. Algunos son hechos por Timothy Keller, otros por Dick Carson, amén,
el templo, el pacto, la ley. Bueno, aquí tenemos historia de la Biblia, centralidad de las buenas nuevas sobre Jesús. Aquí tenemos todos estos artículos, el pacto, el templo, en fin, etcétera, el reino de Dios, la ciudad de Dios, los profetas y la profecía, en fin, la justicia de Dios, la palabra Shalom. Aquí tenemos la concordancia de la nueva versión internacional, y al final de la concordancia, como siempre, tenemos unas páginas, digamos que de gracia, por así decirlo, índices de los mapas donde poder ubicarnos mejor en cada ciudad, donde poder encontrar mejor las ubicaciones. Aquí tenemos, bueno, una nota de gracia, por si quieres apuntar alguna cosa, y luego tenemos aquí los mapas a todo color, unas láminas realmente preciosas y de muy buena calidad. Y nada, creo que hasta aquí hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, como siempre digo, dale un like. Si crees que ha sido de bendición, compártelo. Y nada, y Dios mediante estaremos subiendo otro vídeo para la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga mucho, muchas bendiciones. Un abrazo muy fuerte de aquí de España. Dios te bendiga.